Un saludo cordial a los estudiantes de décimo grado. El día de hoy vamos a retomar una idea general del hedonismo que tiene que ver con esos temores que deben ser sacados de la vida de los seres humanos, de las personas, para alcanzar la felicidad. Y uno de ellos es el miedo, el temor. Y es muy acorde en la actualidad con respecto a lo que estamos viviendo, la crisis del COVID-19, que de alguna manera ha generado gran temor en nuestra sociedad. Volver a abordar el tema del miedo como parte natural de esta pandemia es muy importante para ustedes como estudiantes y también para los maestros y para la sociedad en general. Este momento crítico se nota claramente en el candado que muchas naciones han puesto a sus puertas para tratar de contener el COVID-19. Estas medidas drásticas llenan de miedo a las ciudadanías y Colombia pues obviamente no es la excepción. Es preciso notar que el miedo, en este caso específico, si no se logra manejar, puede llegar a ser más peligroso que la misma enfermedad. Ojo con eso. En el canal YouTube El Grimorio, que es muy recomendable, de Laura Quijano, una escritora costarricense más que aconsejable de leer, ver y escuchar, explica que el miedo es un sentimiento que se origina a partir de la necesidad de autopreservación y a nivel biológico actúa como una alerta para el organismo de que existe una amenaza proveniente del exterior que es necesario enfrentar. El cuerpo entonces tiene que prepararse para enfrentar dichos miedos. Y solamente hay dos posibilidades. O se enfrenta o pelea o huye de ellos. Un enfrentamiento, una forma de enfrentarse es luchando y otra es huyendo. Para esto, creemos es fundamental entender que las hormonas del estrés, llamadas cortisol, entran a jugar un papel importantísimo allí y actúan quitándole recursos al sistema inmunológico y al de nutrición y crecimiento. Aquí la situación comienza a ser compleja y peligrosa. ¿Por qué al sistema inmunológico se le quitan recursos? Buena pregunta. Pues porque cuando hay una amenaza que proviene del exterior, le es más importante lidiar con ella de forma inmediata y urgente que lidiar con una enfermedad de la cual se puede encargar más tarde o con una situación de la cual se pudiera encargar después. Primero, como dicen, lo inmediato y lo urgente. Nos lleva a lo anterior a ofrecer una primera conclusión que alarmará al individuo, el sistema inmunológico. Oiga eso, mengua, se reduce y se ve comprometido, como lo explica la doctora Quijano en su canal. ¿En qué momento el sistema inmunológico nos podría hacer pasar un mal rato? Pues en el de saber que se tiene que enfrentar un peligro a largo plazo, que no es tangible, que está escondido, o sea, cuando la amenaza no está tan bien identificada, o cuando esa amenaza es difusa, o cuando se mantiene por mucho tiempo. Es claro que el virus que nos golpea es un ente nuevo del que poco se sabe, porque si tenga similitudes con el virus del SARS que golpeó al mundo hace unos 15 años aproximadamente, hay nuevas características que le diferencian del primero. O sea, el virus del COVID-19 tiene muchas similitudes con el SARS, sin embargo hay unas diferencias importantes. Sumémosle a ello el poder que los medios le han dado al virus, lo mismo que los gobiernos locales y nacional que lo han creado producto de dicho desconocimiento. Es claro entonces que la ciudadanía se encuentra en una situación de estrés debido a dicho problema que toca de manera directa con la fragilidad que poseemos ante un enemigo invisible. Pero si a esto sumamos el estado de tensión y preocupación por la debacle económica que se viene después de superar la crisis sanitaria y las restricciones de movimiento producto de los decretos de simulacro y cuarentena, donde se ordena mantener a la población en autoaislamiento por una buena cantidad de días, entonces todas esas preocupaciones lastiman mucho más dicho sistema inmunológico en las personas. Esto puede dejar como resultado la facilidad de enfermar, no solo de COVID-19, sino de otras enfermedades, y también la reducción de nuestra capacidad de raciocinio o de pensar con claridad. Esto ocurre porque el organismo
necesita que nuestra respuesta de protección sea inmediata. Sea que vayamos a pelear o vayamos a huir, tenemos que actuar de inmediato. Y cuando nosotros razonamos, cuando nosotros aplicamos nuestros procesos de raciocinio, son procesos que son relativamente lentos si nos comparamos con el sistema de respuesta automática del cuerpo para poderse autopreservar. Esto quiere decir que el sistema de respuesta automática bloquea al de la razón para que no pueda interferir en el momento del acto de la defensa o de la huida, o sea, en el momento en el que se responde a la amenaza latente. Ello reduce nuestro grado de conciencia. Todo lo anterior se refleja en los comportamientos que se adecúan a la grave situación. El enemigo se visibiliza, deja de ser el virus con el que se siente impotencia. Encontramos en ese enemigo a nuestros congéneres, a nuestros vecinos. Ellos son peligrosos porque también en estado de emergencia van a ir a buscar lo que yo necesito. El supermercado es pequeño para mí, mucho más si hay otras personas detrás de los productos que aseguran mi supervivencia que se necesitan para el confinamiento. El ego se acrecienta, los demás dejan de ser y yo me convierto en el único. Mi vida corre peligro y debo tener todo a la mano para sobrevivir. Y ese otro que también necesita víveres y enseres está dispuesto a batirse por ellos. Mi ello y mi yo me llevan a tomar la misma postura de ataque. El ello instintivo habrá de gobernar al individuo. El yo racional, que es la practicidad y la supervivencia egótica, habrán de enfrentar el super yo de la moralidad, que es neutralizado momentáneamente. En todo caso, la moralidad puede ser peligrosa en ese momento, así que me deshago de ella para lograr mi objeto, a partir de la agresión verbal y física para aniquilar al otro, espantarlo y sacarle del espacio que yo pretendo colonizar para poder adquirir lo que necesito para mi bienestar. Ese sentimiento de peligrosidad convierte al otro en enemigo, y otro ejemplo está en el hecho de ver con desconfianza a otro individuo, por lo que no me puedo acercar a él, me puede contagiar. En ocasiones, esos deseos intensos de mantenernos en pie hace que de manera irracional sean vistas las demás personas como ente absolutamente peligrosos. Yo, por ejemplo, las pocas veces que he debido salir, he decidido caminar por la mitad de la calle y evito el andén mucho más concurrido por las personas. Una paranoia innecesaria e inconveniente para la salud mental. El acaparamiento de enseres y vituallas se da por el miedo, y ese miedo lleva a la desconfianza, y la desconfianza, ustedes saben perfectamente, puede conllevar a la violencia. Una reflexión para estos momentos es tratar de obligar a nuestro raciocinio a trabajar. El miedo constante es innecesario. Utilizar la inteligencia que nos ha legado la naturaleza es una apuesta correcta. No podemos desligarnos de todos los miedos porque es parte nuestra, de nuestra naturaleza de ser humano, pero lo podemos manejar. No debemos permitir que ni gobiernos ni medios nos mantengan subsumidos en el terror, porque terminaremos fuera de sí, como ocurrió la noche anterior en las cárceles nacionales, que dejó 23 internos fallecidos en la cárcel La Modelo. Ustedes saben que hubo un amotinamiento en varias cárceles del país, no solamente en Bogotá, pero desafortunadamente en La Modelo hubo 23 muertos. Es necesario comprender algunos datos para atenuar el miedo a la pandemia. Miedo además infundado. Y el principal es que el COVID-19 realmente tiene un nivel de mortalidad muy bajo, y en esto tiene razón la señora Quijano. Hay enfermedades mucho más letales que el COVID-19, pero los medios no le dan el mismo despliegue. Con respecto a la letalidad, es más o menos del 3%. Letalidad normalmente que afecta a quienes han tenido antecedentes de enfermedades respiratorias con porcentajes muy altos en personas de edad adulta. A ellos es a los que hay que ponerles cuidado. Estadísticas que el mismo científico colombiano Manuel Quim Patarroyo ha mostrado en sus estudios, que busca evitar la histeria colectiva que producen las pandemias. Así que tanto Patarroyo como Quijano confluyen en algo: el pánico es totalmente injustificado. Y en ello, sin duda alguna, la prensa ha jugado un papel esencial. Posible no citar entonces en extenso a Laura Quijano, que nos da una recomendación maravillosa y muy importante en esta época de crisis. Yo abro comillas, estas palabras son realmente todas de la doctora Quijano, para terminar nuestro encuentro. Abro comillas.
La prensa ha montado un escenario apocalíptico en el que nos informan minuto a minuto sobre cada nuevo caso, cada nueva persona que fallece, cada nuevo país al que llega la enfermedad. Mantiene altísimos niveles de estrés que afectan nuestra psique, nos impide pensar con claridad y actuar con sensatez. Sea que los grandes medios de comunicación, los grupos de poder nos han llevado a este punto por alguna agenda oscura o por pura irresponsabilidad, ¿qué podemos hacer para contrarrestar esos efectos? Ojo con esa parte, muchachos. ¿Qué debemos hacer para contrarrestar estos efectos? La doctora Quijano nos responde. Primero, serenarnos, racionalizar la enfermedad, estar conscientes de que no es necesariamente mortal y que aun si nos enfermáramos podemos superarla. Recordar que mantener la tranquilidad hace que nuestro sistema inmunológico trabaje mejor, trabaje bien. Apagar las noticias, solamente tener la información mínima necesaria para nuestro día a día, porque mantener un televisor encendido y estar encerrado en la casa todo el día es una de las peores ideas que podemos tener. Ser compasivos, ser solidarios, no acaparar los recursos, no hacer que las demás personas se sientan con miedo de perder, de no poder sostenerse, de no poder alimentarse. No permitir que el miedo nos convierta en seres manipulables, en seres controlables, en seres incapaces de pensar y de actuar con sensatez. No permitir que el miedo nos controle para no tener que sufrir sus consecuencias. Esa es, digamos, entonces, la reflexión que he querido llevarles con respecto al tema, digamos, del hedonismo, que dice que es necesario dejar de lado los miedos, los temores, y el tema del COVID-19 es un ejemplo muy bueno para poder, digamos, de manera práctica ejemplificar. La tarea es que usted escriba en 15, 20 renglones si ha tenido miedo por la enfermedad, si ha tenido algún tipo de estrés por el confinamiento que comenzamos la semana pasada y que va a seguir hasta el día 13 de abril, y de qué manera usted y su familia han intentado mantener la calma en la casa. Entonces, ese trabajito me lo van a enviar ustedes para la semana entrante. Espero que sea más allá del trabajo, sea un análisis, una reflexión sobre la importancia de mantenernos calmados. Y bueno, muchachos, espero el trabajo. No estoy esperando ni 3, ni 4, ni 5 hojas, estoy esperando una hoja donde ustedes me expliquen, entonces, o depositen esas impresiones que les estoy pidiendo de acuerdo al tema que estamos abordando. Muchas gracias, estamos pendientes. Por ahí habilitamos la evaluación de bienestar y desarrollo humano para el 28 de marzo, así que los que no presentaron evaluación la pueden presentar el día 28 de marzo. Un abrazo y que estén muy bien. Hasta un próximo encuentro con el área de bienestar y desarrollo humano.